Hola, bienvenido a Metafísica para Principiantes. Hoy hablaremos del tema del mentalismo. Mi nombre es Ingrid Cerecero. Comenzamos. Por favor, platícame, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo estás? ¿Viste el primer video? ¿Tuviste esa oportunidad? ¿Hiciste los ejercicios en el mismo? Si fue así, platícame. Déjame un comentario en el chat. Recapitulando un poco sobre nuestras actividades del primer video, vimos que la metafísica va más allá de la física y que se refiere a lo intangible, pero que sabemos que existe como son nuestros pensamientos, las ideas, los sentimientos. También cuando hablamos de metafísica estamos hablando de una filosofía de vida y de una enseñanza mágica, porque nos ayuda a resolver las dificultades y a ser felices. Se ocupa de la mente positiva y del ser interno. También vimos lo que era el número 7, que señala la plenitud y la totalidad en lo que encontramos en todos lados, tanto en lo externo como en lo interno. Por ejemplo, si recuerdas, veíamos que el arco iris tiene 7 colores, que hay 7 notas musicales. Y en lo interno, por ejemplo, podríamos hablar de los 7 chakras, de los 7 rayos, de las 7 virtudes. En fin, otro de los temas que vimos fueron los 7 fundamentos internos de la metafísica. En ellos comenzamos con Dios, el concepto de Dios que refiere a la totalidad de la vida. Dios es todo, es la esencia de todo lo que existe, la energía es inmanente y es trascendente si lo recuerdas. Y si no, dale un repasito. Hay también el concepto inmaculado, que es el segundo fundamento de la metafísica y que se refiere a todo lo que es perfecto y sin mancha. Y para que se manifieste, pues tenemos que creer. Es un designio divino. Además, vimos el plan divino de perfección, que consiste en seguir la voluntad de Dios para nosotros, que siempre va a ser buena. La gracia o estado de gracia, que es la forma en la que debemos de vivir, sin enfermedades, sin conflictos, sin problemas. Es decir, debemos vivir en gracia con Dios y con el mundo, con todo lo que existe. Otro de los fundamentos es la armonía, que refiere a la unión con el ser interno. Es la concordancia entre lo interno y lo externo, entre lo que somos, decimos y hacemos. Y el cielo, que es donde podemos estar cuando vivimos en gracia, cuando tenemos armonía, cuando hay un plan divino de perfección y cuando vivimos de acuerdo al concepto inmaculado. Es nuestro cielo ahora y aquí. Y por último, el libre albedrío, que nos da la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones y a pesar de que Dios quiere para nosotros todo lo mejor, está en nosotros el decidir si vivimos de esta manera o no. En sí eso fue lo que vimos en nuestro primer video muy brevemente. Y ahora te comento el objetivo de esta actividad, que es que seamos capaces de aplicar el mentalismo a favor de nuestra propia vida. Para poder hablar del mentalismo, haremos referencia a las leyes universales, a nuestra mente consciente e inconsciente en el momento de nacer, a lo que es la programación, la energía incalificada, mencionaremos algo sobre el cráneo de cristal, la autoridad, el poder creador mental, los arquetipos, las imágenes, las cristalizaciones y lo que pasa cuando hay un accidente o una situación que es problemática. Para que logremos enfocarnos en la charla, primero vamos a hacer un ejercicio de respiración. Te voy a pedir que respires profundamente 3 veces. Inhalamos, sostenemos, soltamos. Una vez más. Inhalamos, sostenemos, soltamos. Por última vez. Inhalamos, sostenemos,
soltamos. Ahora haremos una breve meditación. Te pido, si tú gustas, cerrar los ojos, relajarte, respirar, concentrarte y comenzar a imaginar que una luz te envuelve y que tú absorbes esa luz, que es hermosa, pura, blanca, y que te va cubriendo desde la cabeza hasta cada una de las partes de tu cuerpo: cara, cuello, hombros, espalda, brazos, manos, cuerpo, cadera, tus piernas, tus tobillos, tus pies. Te encuentras inundado de esa luz blanca que está dentro de ti y que a la vez se proyecta y se expande. Por un lado te envuelve, por otro lado sale de ti. Tú la irradias hacia lo que está a tu lado, enfrente de ti, atrás de ti, arriba y abajo. Y entonces sientes cómo la tensión y cualquier sensación de pesadez abandonan tu cuerpo. Te sientes ligero, como si te hubieran quitado un peso de encima. Y fijas tu mente en esa luz, con la cual sabes que puedes iniciar un nuevo viaje de enfoque hacia el nuevo conocimiento. Una vez que te ves en esa luz, dentro y fuera de ti, comienzas a regresar. Y en un conteo del 5 al 1 iremos regresando. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Te encuentras aquí ahora, listo para aprender. En el momento que lo sientas correcto, abre tus ojos y continuamos. ¿Conoces las leyes universales o principios? Estos tienen ciertas características que los hace ser universales. ¿Qué tipo de características tienen? Bueno, pues en primer lugar podríamos ver que son leyes inviolables. ¿Qué significa esto? Que se cumplen inexorablemente, es decir, no importa si las conoces o no, de cualquier manera se van a cumplir, por eso son universales. Y lo que va a pasar es que cuando las respetamos, pues vivimos en armonía, vivimos felices, y cuando no, sufrimos, nos va mal, nos quejamos. Entonces, en síntesis, el desconocimiento de estas leyes no nos exime de su cumplimiento. Estas leyes, como puedes ver en la imagen, son la ley del mentalismo, la de correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. La ley del mentalismo nos dice que el todo es mente y el universo es mental.
La revista Wix nos da un ejemplo, nos dice que un hombre llamado Harry se levanta en la mañana y piensa que su vida es una basura. Al pararse, la taza de café que tenía sobre la cama y que no se acordaba que la había dejado ahí la noche anterior se le cae. Al caerse, se rompe, y era su taza favorita, la que le había obsequiado el amor de su vida, con la cual había roto hacía unas semanas. Su primer pensamiento en la mañana era que detestaba su vida, y ese hecho mental se transformó en físico al instante. Entonces, ¿qué opinas? ¿Debería cambiar su forma de pensar? Y tal vez las cosas cambiarían. La segunda ley o principio universal es la de correspondencia. Esta ley de correspondencia nos dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Regresando con nuestro ejemplo de Harry en la revista de Wix, nos dice que en el momento en que Harry entra a la ducha y ya está de malas, empieza a blasfemar acerca de algunas personas y piensa que el señor de la panadería es un perdedor, que hace el peor pan del mundo y además detesta a su jefe, de quien piensa que es un bastardo que se gana la vida a costa del trabajo que él hace. Al salir de su departamento, su jefe lo llama y le pide que le lleve un café. Harry, pues diciendo una que otra grosería, mentalmente entra a la panadería, pide un café, el señor de la panadería accidentalmente se lo echa encima. No se disculpa y él cree que lo hizo adrede. Harry va corriendo a su casa para cambiarse, para luego correr de nuevo al trabajo. Cuando llega, tiene que aguantar por 1 hora el sermón de su jefe. Era lo que le correspondía recibir, de acuerdo a sus pensamientos. La tercera ley es la ley de vibración y nos dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Si continuamos con nuestro ejemplo de Harry de la revista Wix, nos dice que cuando Harry llega a su cubículo empieza a sentir náuseas. Va al baño a vomitar. Cuando regresa al baño descubre que las personas que peor le iban en la organización les pasa lo mismo, puesto que todos sentían náuseas y de igual forma iban al baño a vomitar. Esto lo hacía ensordecer más de molestia. No quería parecerse a los perdedores de la empresa, pero era inevitable sentirse así. No se comprendía por qué como todas estas personas se sentían de la misma manera. Y él estaba deprimido. De aquí vemos que está vibrando en la misma frecuencia que la gente de la que está rodeado. Nos vamos al cuarto principio, que es el de polaridad y que nos dice todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Y para entenderlo, continuando con el ejemplo de Harry, vemos que Harry empieza a hablar con algunos compañeros de su trabajo acerca de lo mal que le ha ido esa mañana, y que, bueno, empieza a echarle la culpa a la suerte, al panadero, al jefe, y sus amigos por su parte le dicen cosas similares. Todos se quejan del jefe, de que es horrible, de que el café también, de que están mal pagados. Entonces, después de todos esos comentarios, que más tarde llegan al jefe, pues el jefe convoca a un grupo a una reunión y luego al almuerzo. Si te fijas, la polaridad transmitió en Harry y los compañeros su descontento. Y además va a causar esos polos opuestos, ¿no? Entre el jefe y los empleados. Otro de los principios es el de ritmo, que nos dice, todo se mueve como un péndulo. El ritmo es compensación. En nuestra historia de Harry, el jefe explica a sus empleados que su actitud en el día no ha sido positiva para la organización y que si no están de ánimo, pues de todas formas deben de mejorar y poner más empeño. Recalca que la organización promete ofrecerles un aumento salarial para los próximos días si suben su rendimiento y la calidad del servicio mejora.
la mejora en su actitud para con la vida y su trabajo. Al final no todo es malo o negativo. Y esa fue la manera que el jefe tuvo para motivar a sus empleados, ofreciéndoles algo positivo sobre lo negativo. En la sexta ley o principio universal se encuentra la causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Aquí podemos decir que Harry entendió que su actitud podría concluir en que lo despidieran de su trabajo y empezó a cambiar su manera de pensar. En los siguientes días pidió disculpas al panadero sin dar muchas explicaciones y mejoró su rendimiento en el trabajo. Esa misma semana le llegó una carta de la junta directiva donde su jefe le indicó el monto de su aumento salarial. Harry se enrojeció de felicidad y gritó lo alegre que estaba. Sus buenas acciones causaron buenas reacciones en su entorno y esto terminó siendo lo mejor que le pudo haber pasado. Por último, tenemos el principio de generación, que dice, el género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. En nuestra historia, Harry empieza a traer mucho más positivismo a su vida y con esto a gentes positivas, entre ellas muchas mujeres. Se enamora de su compañera de trabajo, quien era un excelente profesional y como él estaba sintonizada con su armonía. Poseía una gran fuerza espiritual, además del éxito financiero que los cubría. Después de un tiempo de forma mágica y natural, nació Amanda, pequeña hija de los dos, Harry y su compañera, que se unieron para crear la siguiente generación y así cumplir con el objetivo universal de los humanos: creación, armonía, amor y bienestar. Estos son unos ejemplos que nos da, como les comentaba, la revista Wix y que no solamente se pueden ver manifiestos, por ejemplo, en generación, en la creación de una vida, sino en la creación de un proyecto y en muchos otros aspectos. Pero en el día de hoy vamos a enfocar prácticamente en lo que es el mentalismo y podemos ver que las leyes se agrupan de dos en dos. El mentalismo va con el de causa y efecto, que son los principios más importantes que rigen la vida. Está el ritmo y vibración, que hacen que todo sea impermanente, es decir, la forma es igual al vacío. La polaridad y generación, todo necesita de dos polos, tanto el masculino como el femenino, para que pueda haber una creación. Y la correspondencia, todos los principios se cumplen tanto en el espacio sideral como en la Tierra o en nuestra vida. Es decir, debemos pensar positivos. Nos va a ir bien si pensamos bien. No debemos aceptar lo malo. Todo lo que hacemos a los demás se nos devuelve. Si tú sonríes, es decir, causa y efecto, si tú sonríes, pues te van a sonreír. Si quieres que te den, pues debes dar. Si quieres que te aplaudan, pues debes aplaudir. En cuanto a la vibración, por ejemplo, no debemos conectarnos a vibraciones bajas o negativas, como lo veíamos en el ejemplo de Harry. Si nos rodeamos de gente que es positiva, pues nosotros también vamos a recibir esa vibración. En cambio, si nos juntamos con delincuentes, con gente deprimida, con ladrones, con gente que odia, pues vamos a proyectar lo mismo. Hay que conectarnos con buenos libros, con buenas lecturas. Puedes decir, por ejemplo, me envuelvo en mi círculo de luz blanca, protegiéndome contra todo lo negativo, para que jamás te lleguen las vibraciones negativas. Este es un decreto que te voy a pedir que repitas conmigo, si puedes, en voz alta. Me envuelvo en mi círculo de luz blanca, protegiéndome contra todo lo negativo. Una vez más, me envuelvo en mi círculo de luz blanca, protegiéndome contra todo lo negativo. En cuanto a la ley del ritmo, pues todo va y viene, entonces hay que tener cuidado. Cuando tengamos dinero, pues no hay que derrocharlo todo, hay que guardar un poco para cuando lo necesitemos, por ejemplo. Nunca hay que irnos a los extremos. Bueno, continuamos ahora. ¿Quién expuso los 7 principios universales? Se dice que fue Hermes Trismegisto en el Kybalión. Es importante recalcar que no fueron inventados por él,
sino que son leyes, es decir, no son leyes herméticas, no se puede decir eso, porque son leyes naturales o universales, son la base de la sabiduría, de la enseñanza interna de cualquier ciencia o religión, pero no fueron inventados por un ser humano. Hermes es representado de distintas maneras dependiendo de la cultura. Por ejemplo, para los egipcios está representado por un mono azul llamado Tot. Ajá, igual es el dios de la sabiduría. Es también conocido como Mercurio, como Trismegisto, que significa 3 veces grande. Y en Roma se representa con un caduceo en la mano izquierda, alas en sus pies, un sombrero alado y el índice de su mano derecha señalando al cielo. El escultor Jan Bologna en 1580 esculpió una imagen de Hermes y es muy significativa porque muestra cada una de sus partes tiene un significado. Por ejemplo, el sombrero alado nos dice que con la práctica de los principios universales se va más allá de las limitaciones de la mente, del par de opuestos y del juicio. Sus pies alados nos explican que andamos por el mundo sin tocar las bajas vibraciones, sin inmiscuirnos en los conflictos, la negatividad o el pesar. El caduceo de serpientes enroscadas hacia lo alto, juntándose una y otra vez hasta enfrentar sus cabezas donde surge una esfera con alas, simbolizan el kundalini y también indican la unión de las dos polaridades, donde desaparecen los opuestos, el conflicto de la vida y se produce la iluminación. Hermes representa la estabilidad, el equilibrio y la sabiduría. Después de esta breve introducción podemos ir directamente a nuestro tema. ¿Alguna vez te ha sucedido que piensas en alguien y te lo encuentras? ¿O que va a suceder algo y sucede? Pausa por un momento el video y piensa alguna de estas situaciones. Si gustas compartirlo en el chat, sería genial. Estos ejemplos que mencionamos son ejemplos de lo que es el mentalismo. El mentalismo no solo es una ley universal, sino que también es el primer pilar de la metafísica, es decir, que es la base de esta. El principio del mentalismo dice que todo es mente y el universo es mental. Es decir, lo que pensamos y sentimos es lo que se manifiesta. Donde esté nuestra mente, allí estamos nosotros. Todos los males que tenemos en la vida, sean enfermedades, fracasos, accidentes, ruina, decepciones, son productos de pensar, actuar y hablar negativamente. Es el karma malo que se te devuelve. La mente es maravillosa, nos permite pensar y darnos cuenta y decir quiénes somos y que somos parecidos a Dios, porque Él nos creó, somos hechos a su semejanza. Por lo tanto, los pensamientos pueden considerarse cosas, porque cuando pensamos en fe, esperanza o caridad, esto va a actuar, como también actúa el temor, la desesperanza y la maldad. Repito, así como pensamos, somos. Si nos pensamos sanos, estamos sanos. Si nos pensamos ricos, somos ricos. Si nos pensamos enfermizos, pobres, incapaces y desválidos, así somos. El principio del mentalismo funciona junto al principio de causa y efecto. Podemos aprender a borrar las programaciones negativas, pensar positivamente y transmutar para que nos vaya bien, pero si movemos causas negativas, se nos devolverán, aunque pensemos en positivo. Pensar positivamente es la causa que produce el efecto de que nos vaya bien y pensar negativamente produce el efecto de que nos vaya mal.
Sintetizando lo dicho, podemos observar en esta imagen que lo que pensamos y lo que sentimos con intensidad es lo que se manifiesta y que donde esté nuestra mente es donde vamos a estar nosotros. Si queremos que nos vaya bien, entonces debemos pensar positivamente. Si nos suceden cosas malas es porque ahí tenemos nuestra mente. Todo lo malo o bueno que sucede en nuestra vida es producto de nuestros pensamientos, porque la mente es creadora y los pensamientos por eso son considerados como cosas, porque vamos a verlos reflejados en la realidad. Así como pensamos, somos. En resumen, como puedes ver en esta imagen, en la ley del mentalismo, todo lo que elegimos pensar y creer es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Ahora te voy a pedir que en una hoja de papel la dividas en dos y anotes de un lado lo que se tiene en la mente consciente y del otro lo que se tiene en la mente inconsciente en el momento de nacer. Puedes pausar el video para hacer el ejercicio o si gustas puedes compartirlo en el chat. ¿Ya has terminado? ¿Qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes o qué escribiste en mente consciente? Si estamos de acuerdo, escribiste que en la mente consciente de un bebé en el momento de nacer no hay nada, está en blanco. En cambio, la mente inconsciente ya viene llena de información genética, de los padres, abuelos y todas las generaciones que pueden transmitir alguna información. En el caso de que creas en vidas anteriores, puedes también encontrar residuos kármicos. Es decir, las cosas malas que hemos hecho y que debemos pagar en esta encarnación, o también el karma bueno, que son las cosas agradables de las que habremos de disfrutar. Y además, podemos mencionar que en la inconsciente hay un plan divino de perfección para desarrollar, que es el motivo del que estemos en esta vida. Otro tema que vamos a tratar es el de la programación. La programación es un condicionamiento de la mente y de los sentimientos, compuesto por arquetipos. En un momento más te explicaré qué son los arquetipos. Pero estos pueden ser positivos o negativos y se graban en el inconsciente, que actúan como causas influenciando nuestra vida. Si son positivos, van a producir efectos constructivos. Y si son negativos, van a producir efectos destructivos. Un ejemplo típico de programación absurda y que no es verdadera es que los niños deben estar vestidos de azul y jugar con carritos y que las niñas deben de estar vestidas de rosa y jugar con muñecas y que si el niño se viste de rosa y juega con muñecas entonces es una marica y que si las niñas se visten de azul y juegan con carritos son marimachas. Si tenemos grabada una programación de arquetipos de salud, riqueza y éxito, así va a ser nuestra vida, saludable, próspera, llena de logros. Pero si por el contrario, nuestros arquetipos son de enfermedad, pobreza y fracaso, pues así vamos a vivir. Ahora te voy a hablar de lo que es la energía incalificada. Si sabemos que toda nuestra energía viene de Dios, entonces esta tiene que ser pura y cristalina. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos en contacto con la sociedad, llámese nuestra familia, instituciones, religión, quien sea, nos van a calificar. Siempre se está calificando todo lo existente. Y eso crea programaciones y arquetipos, tanto buenos como malos. Y esto se va a manifestar consciente o inconscientemente. Entonces nuestra oportunidad, a partir del plan divino de perfección, ¿cuál sería? Pues precisamente el que nacemos con una mente consciente en blanco.
y a través de ella, del crear conciencia, podemos hacer los cambios necesarios a favor de nuestra propia vida. En esta imagen puedes ver un poco de la explicación de lo que acabo de comentarte. Así como dijimos que en la parte inconsciente ya traemos mucha información, en la parte consciente, en el momento de nacer, es como nuestra oportunidad de tener un libro en blanco en el cual nosotros podemos tomar nuestras decisiones e irlo escribiendo de acuerdo a lo que nosotros vamos viviendo y a las programaciones que nosotros mismos hagamos conscientemente en nuestra vida. Es decir, nosotros nacemos con un cerebro totalmente cristalino. Y aquí te pongo un ejemplo, que es el cráneo de cristal de roca que está en el British Museum, en Londres, Inglaterra, que es de origen desconocido y que se suele decir que tiene poderes sobrenaturales de curación tanto físicas como psíquicas. Esto es como si tuviéramos una computadora recién comprada sin ningún tipo de programación, refiriéndonos a nuestra mente consciente. Entonces, un cerebro cristalino, o en este caso nuestra mente consciente, con la analogía que estamos haciendo, pues no tiene religión, ni militancia política, ni clase social, ni nacionalidad impuesta. Tampoco tenemos traumas. Todo esto nos los van imponiendo conforme vamos viviendo. Nos las inculcan las personas que nos rodean, nuestros padres, familiares, maestros, la televisión, el trabajo, los clubs, las reuniones, la sociedad, nuestros amigos, parejas, los sacerdotes, los líderes políticos, en fin, toda la gente que nos rodea. Y pueden ser programaciones positivas o negativas. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, qué es lo que queremos para nuestra vida, que sea un éxito o un fracaso, tener buenos hábitos o malos, ser felices o sufrir. Cuando las programaciones son introducidas en nuestra mente y pasan al inconsciente, o sea, primero se introduce, ¿no? La programación de tantas veces que lo estamos escuchando. Ya después va a pasar al inconsciente. Y entonces en el momento que pasa al inconsciente, ya se queda permanentemente. A esto es a lo que se le llama el arquetipo, porque va a generar causas a menos que lo borremos. Y para borrarlo, pues tenemos que negar esa idea de que nos está haciendo daño. Otro punto importante es la autoridad. La autoridad es considerada como la exigencia mental o emocional o física que se ejerce sobre una persona y que le va a permitir crecer y otras la va a someter o va a impedir su crecimiento. Entonces puede ser tanto positiva como negativa. Obviamente no debemos aceptar por autoridad programaciones y arquetipos negativos de otras personas. No tenemos por qué ser infelices a causa de los demás. Entonces, hay gente que se dedica a ejercer la autoridad con todas sus frustraciones y que entonces quieren imponer sus arquetipos de ignorancia, que quieren someternos y demostrarnos que ellos saben y nosotros no, que nos niegan la posibilidad de crecer, de desenvolvernos, y a eso se le llama abuso de autoridad, porque el abuso de autoridad lo que hace es coartar nuestra libertad. Entonces, lo que va a ser una autoridad constructiva, pues es aquella que se gana, no aquella que se impone, aquella que nos da un ejemplo bueno, algo positivo. Entonces, es importante que no permitamos que nadie nos utilice, nos manipule o nos programa con arquetipos. No debemos aceptar por autoridad las programaciones y arquetipos negativos de los otros, porque tenemos todo un mundo en que creer y que crear y
y sobre el cual podemos ejercer nuestros derechos de pensar, de sentir, de actuar para nosotros mismos y, ¿por qué no, para otros cuando sea para hacer el bien? Cuando vemos que nos están dirigiendo la vida inculcándonos arquetipos malos o infelices, pues debemos protestar, debemos rechazarlos. Y podemos decir, hay un decreto que dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios libre, con derecho a pensar, sentir y actuar sin programaciones. Entonces vamos a repetirlo, por favor, si es posible, en voz alta. Yo soy un hijo de Dios libre, con derecho a pensar, sentir y actuar sin programaciones. Una vez más, yo soy un hijo de Dios libre, con derecho a pensar, sentir y actuar sin programaciones. Recuerda que el abuso de autoridad va a coartar la libertad. Entonces, la gente que evoluciona, que es consciente, eh, actúa de acuerdo a lo que realmente cree, se expresa, sugiere, dialoga, consulta, conversa y no impone. Esas son las autoridades que podemos decir que podemos seguir o que podemos ser. Uno de los aspectos más bonitos del mentalismo es el poder creador mental, porque podemos crear todo aquello que imaginemos. La mente determina lo que nos pasa, lo que nos pasó ayer, lo que nos pasa hoy, lo que nos pasará mañana. Es decir, está modelando nuestro pasado o ha modelado nuestro pasado, modela nuestro presente y nuestro futuro. La fuerza de la mente, junto a los sentimientos y a los secretos, son el poder capaz de crear y manifestar las cosas que pensamos. Lo repito, la fuerza de la mente junto a los sentimientos y el decreto son el poder capaz de crear y manifestar las cosas que pensamos. Es decir, primero tenemos la idea en nuestra mente, pero además de tenerla debe ser algo intenso, algo que sintamos y además que decretemos, y entonces podrá hacerse realidad. Ahora vamos a hacer una actividad. Te voy a pedir que pauses el video y antes te explico. Lo que vamos a hacer aquí es, te invito a hacer un mapa mental. Yo te dejo en el cuadro abajo el material que puedes utilizar. O puedes crear tu propio mapa mental, en el cual te voy a pedir que escribas todo lo que has creado con tu mente hasta ahora. Con la mente se han creado las culturas, se han creado las instituciones, los sistemas filosóficos, las lenguas, las religiones, los inventos, todo lo que podemos ver. Pero también nosotros hemos podido crear lo que son nuestros hechos, como tener una casa, un automóvil, el haber estudiado una carrera, el tener un trabajo. Entonces eso es lo que quiero que tú me hagas favor de escribir. Es un trabajo muy personal, es para ti. Un mapa mental en el que me digas o en el que te digas a ti mismo qué es lo que has creado hasta ahora. Si quieres compartirlo, tienes mi correo en el cuadro de abajo y sería genial recibirlo. Si no, espero que disfrutes la actividad. Y si puedes dejar un comentario en el chat, también te lo agradeceré. Ahora permíteme hablarte de los arquetipos mentales. Ya habíamos hablado que a partir de las programaciones, cuando éstas se interiorizan y las llevas a un estado inconsciente, se crean los arquetipos. Estos son formas creadas con la mente que van a dar origen
a cosas y situaciones que tenemos y que vivimos. Cuando son negativas, podemos cambiarlas por medios de la mente y de los decretos. Hay arquetipos mentales, por ejemplo, tanto negativos como positivos, ¿no? Positivos como de fe, como el contrario que serían de temor. Hay arquetipos de fuerza o de debilidad, de inteligencia o de incapacidad, de amor o de desprecio, de belleza o de fealdad, de verdad o de mentira, de prosperidad o de pobreza, de éxito o de fracaso, de salud o de enfermedad, de orden o de desorden, de libertad o de opresión, de perdón o de condenación. Entonces, si tú crees que eres inteligente o que eres tonto, estás en tu verdad, es real. Si tú crees que eres un fracasado, pues nunca vas a tener éxito. Si crees que eres débil, pues no vas a ser fuerte. Entonces, por eso es importante cambiar todos estos arquetipos negativos por los arquetipos, por su contrario, ¿no? Por los arquetipos positivos. También podemos hablar que hay arquetipos emocionales. Los arquetipos emocionales son las causas de las situaciones sentimentales, amorosas, de parejas, celos, pasiones e hipersensibilidad. O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a que causan todos aquellos sentimientos o emociones que nos hacen actuar de determinada manera y que podemos cambiar a través de un decreto. Este decreto que yo te invito a utilizar para mejorar y para cambiar los arquetipos negativos emocionales por arquetipos emocionales positivos es el siguiente. Yo soy mi equilibrio y control emocional. Yo soy mi equilibrio y control emocional. Vamos a decirlo todos en voz alta. Yo soy mi equilibrio y control emocional. Dilo sin miedo. Yo soy mi equilibrio y control emocional. Siéntelo. Yo soy mi equilibrio y control emocional. También hay arquetipos vitales. Los arquetipos vitales son las causas de la buena o mala salud. Fíjate qué interesante, ¿no? Si tienes un arquetipo negativo, pues vas a estar enfermo. Si quieres tener buena salud, entonces puedes hacer uso del siguiente decreto. Yo soy salud. Así de fácil y así de cortito. Yo soy salud. Vamos a decirlo. Yo soy salud. 2 veces más, en voz alta, sin miedo. Tú puedes. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy salud. Y con esto podremos lograr la curación de cualquier órgano o de cualquier situación que nos esté afectando en esos momentos. También podemos ayudar a gentes que tengan problemas de salud y que requieren curación, entonces podemos enviarles pensamientos con este decreto. Nuestra apariencia física es también otro de los que afectan uno de los arquetipos, que son los arquetipos físicos y que son la causa de no solo de nuestra apariencia física, sino también del entorno en el que vivimos. Si no nos gusta nuestra apariencia física o nuestro entorno, entonces podemos decretar yo soy perfecto. Por ejemplo, si no te gusta tu cuerpo, si no te gusta tu casa, o si no te gusta tu coche o la colonia en la que vives, puedes decir, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecto. Ok. Eh, También existen los de prosperidad. Si te das cuenta que desde que somos pequeños, eh, hay personas como son nuestros padres o cualquier miembro de nuestra familia a los que les va muy bien y tienen dinero y hacen inversiones y prosperan. Entonces, si tú has vivido en un lugar así,
pues seguramente tú estás en una situación similar a la que tuvieron tus padres o familiares y seguramente también vas a tener facilidad para actuar de la misma forma. Pero si viviste en un hogar en el que había carencia, en el que la gente se quejaba, entonces había un arquetipo de limitación. Cuando hay arquetipos de limitación, pues entonces esos te llevan a que tú los proyectes a través de la pobreza, de la dificultad, de la miseria. Pero como lo hemos visto a lo largo del video, pues están en la mente. Entonces hay que cambiarlo, ¿no? Los arquetipos mentales, si te fijas, aquí dice, si me ayudas a leerlo, dice, los arquetipos mentales positivos construyen a los individuos hasta potenciarlos y convertirlos en grandes personas, exitosas, dueñas de sí mismas, artistas creativos, dueños de la ciencia, genios de la ciencia o la información. Podemos pensar en gente como Bill Gates o Steve Jobs, ahora que leo esta última frase que dice genios de la ciencia o la informática, ¿no? Un Einstein. Entonces, ¿por qué ellos lo lograron? Pues porque ellos creían que lo podían hacer, no tuvieron duda. Y eso fue lo que les ayudó a lograr lo que se propusieron. En cambio, los arquetipos negativos nos anulan, nos convierten como en marionetas. Si yo pienso que no puedo, pues entonces cualquier otro puede venir y manipularme a lo que esa persona quiera. Ok, además también podemos hablar de arquetipos que son las imágenes. Las imágenes son arquetipos mentales. Eh, aquí nos dice, lo voy a leer para ti, son arquetipos mentales leves que se tienen de uno mismo, de las demás personas y de las cosas, pero que no son verdad. Es decir, yo esto lo entiendo que es como lo que percibimos, es la percepción contra la realidad. Cada quien ve de acuerdo a su contexto y a la situación que le ha tocado vivir, que ya dijimos que la situación que toca vivir no es porque realmente sea así, sino porque nosotros decidimos vivirla. Entonces, pues las imágenes, lo que vemos es nuestra percepción. Y todos sin excepción, estamos llenos de imágenes mentales. Entonces, para que podamos mejorar nuestra percepción y nuestra vida, pues lo que tenemos que hacer es que cambiar las imágenes negativas por positivas, ¿no? No le pongamos imágenes negativas a ninguna persona o ésta actuará de acuerdo a la imagen que le impusiste. Fíjate esa frase, ¿no? Qué importante. Por ejemplo, si piensas en un papá y un hijo y el papá le dice al hijo, es que tú eres un tonto, entonces, ¿qué está creando? Un hijo tonto. Y ese hijo va a actuar como tonto frente a él. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen de algo, vamos a recibir lo que estamos pidiendo a través de esa imagen. Por eso es muy importante que tanto lo que veamos como para nosotros como lo que veamos para los demás sea bueno, porque eso es lo que nos va a llegar a nosotros. Un aspecto más es el de las cristalizaciones. Las cristalizaciones son arquetipos también mentales o imágenes de temores, conceptos cerrados sobre las cosas y las personas. Y se llaman cristalizaciones porque las tenemos y las estamos, las fijamos prácticamente. Es como si se fosilizaran en nosotros. Eh, Cedeño nos dice que es, aquí nos dice que se anquilosan como cristales eternos que obstaculizan la manifestación de la perfección en el individuo y su alrededor. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer
cuando encontramos que tenemos alguna cristalización, pues tenemos que cambiarla, ¿no? ¿Y cómo la vamos a cambiar? Primero tenemos que reconocer que existe. Segundo, hay que rechazarla. Y tercero, hay que disolverla con decretos. Por último, tenemos un tema más que es el de los accidentes. En el caso de los accidentes, eh, nos estamos refiriendo a cuando hay sucesos negativos, cuando pasan situaciones que no quisiéramos que pasaran en nuestra vida o que aparentemente no esperamos pero que no son buenas. Entonces, lo mejor que podemos hacer es olvidar ese hecho, olvidarlo y tratar de transmutarlo a través de la llama violeta. Entonces, ¿cómo vamos a dejar de atraer ese suceso? Pues podemos pararlo porque si lo aceptamos, entonces van a venir más sucesos semejantes. Entonces, lo vamos a... Es como si fuera un enjambre, ¿no? De negatividad que no puede parar. ¿Por qué? Porque ya vino un pensamiento negativo, ahora otro, ahora otro, ahora otro. Y entonces vienen las cosas negativas en cadena. Y eso no es lo que queremos. Entonces hay que borrarlos. ¿Y cómo los podemos borrar? Pues a través, como te digo, de una de un decreto de la llama violeta y te lo voy a compartir. Este decreto dice: yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. Yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. Dilo conmigo, por favor, en voz alta de ser posible. Yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. Yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. Debemos de tratar de cambiar el pensamiento negativo, obviamente, por uno positivo. Eh, es decir, como que creamos una relación, ¿no?, positiva para sustituir lo negativo. Y de esta manera borrar completamente ese suceso que nos ha lastimado. Si por alguna razón vuelve a nuestra mente este suceso, pues debemos repetir el tratamiento del poder transmutador de la llama violeta hasta que dejemos de recordarlo por completo. Y repetir cada vez que sea necesario: yo soy borrando este hecho, su registro en memoria para siempre. Con esto estaríamos concluyendo. Me gustaría saber qué has aprendido el día de hoy. Por favor, tómate un momento, da una pausa al video y piensa, anota si gustas compartirlo en el chat o en una hoja o simplemente reflexiona lo que es lo que aprendiste con este video. Ok. Lo que estuvimos viendo fueron las leyes universales, que ya dijimos que son leyes o principios que nos afectan a todos por igual y que no nos eximen, el hecho de no saberlos no nos eximen de que nos rijan, ¿no? Y también vimos que estos principios universales, si recuerdas saber cuáles son, ¿me puedes decir alguno? Claro que sí. El primero, ¿cuál fue? Desde el que hemos estado hablando todo el tiempo, el mentalismo. ¿Qué otro recuerdas? Causa y efecto, perfecto. ¿Qué otro? Eh, Así es, el ritmo y vibración, la polaridad, la generación, la correspondencia. Ok.
Vimos también los ejemplos, ¿te acuerdas de Harry, que lo tomamos de la revista de Wix? Em, Como te decía, hablamos del mentalismo ya después a mayor profundidad, hablamos de nuestra conciencia e inconsciencia al momento de nacer, de la carga que llevamos ya a nivel inconsciente y de la oportunidad que tenemos con ese libro en blanco para crearlo con nuestra mente consciente. Hablamos de cómo nos programa la sociedad y cómo debemos programarnos a nosotros mismos, de la energía incalificada que nos llega de um, nuestra divina presencia y que si no tenemos cuidado no va a ser afectada y condicionada por la gente que nos rodea. Hablamos del cráneo de cristal y de la importancia, hicimos esa analogía con nuestra mente consciente, ¿no? Y de cómo podemos ir nosotros eh, modificándola y creándola a nuestra conveniencia a través del mentalismo. Hablamos de la autoridad, que en el caso de que nosotros nos toque ser autoridad, pues seamos justos y no tratemos de imponerla, sino que nos basemos en el diálogo y siempre con un deseo de ser positivos y de apoyar a los demás. Y en el caso de que tengamos una autoridad, pues que si es buena, estemos en diálogo permanente con ella, y si no es buena para nuestra vida, pues que lo digamos así y no permitamos que nos afecte. Hablamos del poder creador mental, vimos, si te acuerdas, hiciste un mapa mental con el cual tú mismo viste qué es lo que has creado hasta ahora en tu vida, y hablamos también de los arquetipos mentales, varios tipos: los emocionales, los vitales, los de prosperidad, las imágenes y las cristalizaciones. En el caso de las emociones, pues nos van a mover a actuar de acuerdo a cómo nos sentimos, van a ser la causa de lo que vivamos a nivel de sentimientos. Entonces nos van a ayudar a ser felices o a sufrir. Por ejemplo, en cuestión a las relaciones que tenemos con el resto de la gente. Las vitales, que son las que nos van a dar la salud o nos las van a quitar. Las de prosperidad, por las cuales podemos tener éxito, no solamente se refiere al sentido económico, sino en todos los aspectos de nuestra vida. A las imágenes, que son las percepciones que tenemos de lo demás y de los demás. Y las cristalizaciones, que es cuando se fijan en nosotros o se fosilizan, y que debemos tener mucho cuidado pues de que no vayan a ser negativas, porque si no nos van a mantener en una situación de fracaso, de inestabilidad o de insatisfacción. Entonces tenemos que buscar que nuestros arquetipos siempre sean positivos. Y por último, vimos el decreto para borrar los accidentes, que es cuando algo malo sucede en nuestra vida, pues lo primero que tenemos que hacer es traer a conciencia que nos sucedió algo, después borrarlo a través de la llama violeta, de un decreto de la llama violeta. No sé si lo recuerdas todavía, que fue precisamente el de: yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. Yo soy borrando este hecho, su registro y memoria para siempre. Y ya después de que hicimos el decreto, pues debemos pensar en otra cosa, que obviamente debiera ser positiva. Y si volvemos a tener esta situación que nos trae algo malo, pues hay que volver a hacer el mismo tratamiento hasta que lo borremos completamente.
Mm, Vamos a tener actividades de práctica hasta nuestro próximo video. Estas actividades que te propongo hacer, ojalá te animes, es primero que nada crear un mapa mental, pero ahora ya hicimos el mapa mental de lo que has creado en tu vida, ahora de lo que quieres crear en tu vida, para que empecemos a enfocar nuestra mente a aquello que queremos y si lo sentimos y si lo decretamos y si eh, lo estamos pensando y visualizando, pues seguramente lo vamos a lograr. Entonces, qué mejor forma de pensarlo que con empezar con un mapa mental, ¿no? De lo que queremos crear. Y otra actividad de práctica que te pediría hicieras, pues es que practiques los decretos que viste en este video de acuerdo a tus propias necesidades o intereses. Y por lo pronto, pues continuar teniendo pensamientos positivos y en el momento que te atrapes diciendo algo que no lo es, que no sea positivo, pues que lo traigas a conciencia y lo borres inmediatamente y lo cambies por algo positivo. Eso es todo, muchísimas gracias y espero verte pronto en otro video de metafísica para principiantes. Gracias, nos vemos.